Buenas noches desde Torre España. Las urnas han cerrado en Argentina hace poco más de una hora y en este momento en todos los colegios electorales se están contando los votos de unos argentinos que llegan a estas elecciones presidenciales polarizados y en muchos casos desmotivados. Les vamos a contar todos los detalles de esta primera vuelta en la que hay 5 candidatos, aunque solo 3 tienen verdaderas opciones de ganar la presidencia o pasar a la segunda vuelta. Hoy sabremos si los argentinos deciden dar un volantazo y optan por el radical libertario Javier Milei o vuelven a confiar en la política tradicional que representa la izquierda moderada de Sergio Massa o la derecha tradicional de Patricia Bullrich. Arrancamos. Y esta es la imagen en directo de la Casa Rosada captada por los equipos de Televisión Española. Es el palacio presidencial que ocupará durante al menos 4 años el nuevo presidente o presidenta de Argentina a partir del 10 de diciembre. Pase lo que pase esta madrugada, tanto si hoy ya hay un ganador o ganadora como si vamos a segunda vuelta. Argentina tiene una particularidad electoral y es que la ley no permite ofrecer encuestas ni avances de escrutinio hasta las 9 de la noche de Buenos Aires, las 2 de la madrugada en Madrid. Los colegios ya han cerrado y desde ese momento los responsables de las mesas electorales están remitiendo sus resultados a la Dirección Nacional Electoral, pero no será, como decíamos, hasta las 9 de la noche o quizá incluso bastante más tarde que sabremos los primeros resultados oficiales ya con el escrutinio bastante avanzado. En ese momento sabremos quién de estos 3 candidatos, los únicos con opciones y que han votado en sus respectivos colegios electorales, es el vencedor de los comicios y si consigue un porcentaje suficientemente elevado para proclamarse presidente o el 19 de noviembre el país irá otra vez a las urnas para elegir ya entre 2 candidatos. Nos vamos ya mismo a Buenos Aires, ahí en el set de Televisión Española y a pocos metros de esa Casa Rosada está Marcos López. Marcos, buenas tardes para ti. Habrá que esperar unas horas para conocer los resultados, como decíamos, pero ya tenemos el dato de participación y pese al voto obligatorio, es muy bajo, ¿no? Sí, buenas noches, Luis. Y lo primero, decir que es prácticamente seguro que habrá segunda vuelta. Aquí en Argentina ya se da por hecho que no ha habido ganador en primera vuelta, en este caso Milei, que es el que contaba con más opciones. De hecho, acaba de salir uno de sus principales asesores, Guillermo Francos, diciendo exactamente las encuestas han acertado. Y esas encuestas de las últimas semanas lo que decían era que Milei ganaba, pero no de manera lo suficientemente amplia como para ganar en primera ronda, y el segundo era Massa. Así que se empieza a dar ya por hecho aquí en Argentina que tendremos segunda vuelta el 19 de noviembre. Y efectivamente ese 74% de participación es el más bajo en la historia de Argentina desde que volvió la democracia. Como bien dices, el voto es obligatorio, pero no deja de ser significativo que en estas elecciones, que parecían las más decisivas de Argentina por todo lo que está pasando, por la inflación, por la aparición del fenómeno Milei, un 26% de los argentinos hayan preferido pagar una pequeña multa prácticamente insignificante y quedarse en casa y no ejercer su obligación, que es votar. Gracias, Marcos. Enseguida volvemos contigo. Nos espera, ya ven, una noche electoral larga y apasionante, pero antes de seguir avanzando, les queremos dar las claves más importantes para seguir estas elecciones. Aquí en el plató va a estar toda la noche con nosotros Silvia Guerra. ¿Qué tal, Silvia? Cuéntanos. Bueno, para entender lo que va a pasar esta noche es necesario primero que sepamos cómo funciona el sistema electoral argentino. Es un sistema a 2 vueltas. En primera vuelta pueden pasar varias cosas, que el candidato más votado tenga más de un 45% de los votos, en ese caso sería investido directamente presidente, o también que tenga un 40% de los votos, pero a partir del 40%, pero con una diferencia respecto al segundo de más de 10 puntos. En ese caso también esta noche tendríamos nuevo presidente de Argentina. Pero ¿qué ocurre si ningún candidato alcanza ese porcentaje? Bueno, en ese caso iríamos a segunda vuelta el 19 de octubre, los argentinos lo llaman balotage. Se elige entre 2 candidatos y obviamente el más votado será presidente a partir del 10 de diciembre. Vamos a pensar qué ocurrió
en 2019, en las anteriores elecciones, cuando ganó Alberto Fernández. Él ganó en primera vuelta por un 48% de los votos, así que no hubo segunda vuelta, directamente fue investido presidente, pero hay que tener en cuenta que entonces los votos se disputaban entre dos candidatos con posibilidad real de ser elegidos. Esta vez son tres, hay 5 candidatos, pero 3 son los que, según todas las encuestas, van a acaparar prácticamente todo el voto y es más difícil alcanzar ese 45% o ese 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Desde que ganó las primarias del mes de agosto, el fenómeno Milei lo ha dominado todo en la política argentina. La situación del país, con una inflación desbocada y una sociedad muy cansada de la clase política, abona la apuesta de candidatos rebeldes y que prometen reformar o destruir el sistema. En el fondo, Milei es heredero o aprendiz de otros líderes que ya han gobernado en países como Estados Unidos o Brasil. Estaremos muy atentos a todo lo que va a ocurrir en Buenos Aires y en las provincias argentinas con todos los enviados especiales de Televisión Española, en la Casa Rosada, en los cuarteles generales de los principales candidatos, pero también contaremos con el trabajo de nuestros corresponsales o enviados especiales en otros países americanos y nuestros compañeros de Verifica, pendientes en la redacción de todo lo que se publica sobre las elecciones. Volvemos a Buenos Aires. Como les decíamos, Televisión Española tiene un set justo enfrente de la Casa Rosada, el epicentro de la disputa electoral de hoy, el edificio histórico que tendrá nuevo inquilino el próximo 10 de diciembre, haya o no haya segunda vuelta, aunque nos decía Marcos que es muy probable que la haya. En este set, Marcos sigue o seguirá toda la noche, pero en las sedes de los principales candidatos hay también equipos de Televisión Española, ¿no, Marcos? Sí, ahora estaremos con nuestros compañeros, iremos primero con Sagrario, que está en el cuartel general de Milei, pero antes incidir sobre eso que decías, el lugar donde estamos. Estamos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Esto no es un lugar cualquiera de la historia argentina, este es el epicentro de la historia política argentina. Aquí hemos vivido momentos realmente memorables de este país y que forman parte ya de la memoria colectiva de los argentinos. El Día de la Lealtad peronista, el famoso discurso de Alfonsín contra los carapintadas cuando dijo la casa está en orden, la celebración del Mundial 86 cuando Maradona salió al balcón de la Casa Rosada. En definitiva, este es un lugar emblemático para los argentinos y además se da la circunstancia de que nosotros tenemos el set piedra con el Cabildo, que es de lo poco que queda de la herencia colonial española, donde estaba el virreinato del Río de la Plata, de cuando la presencia española hasta que la Revolución de Mayo en 1810 cambió ya de bando y este país alcanzó la independencia. Y aquí vamos a tener este programa por el que van a ir desfilando aquí cerca mío bastantes de los protagonistas de los últimos años en Argentina. Vamos a traer a politólogos, a peronistas, a periodistas, vamos a traer también a un joven votante de Milei, pero lo primero que vamos a hacer es irnos al cuartel general de Milei para ver cómo están asimilando, Sagrario, todas esas noticias que venimos contando. De hecho, tú has estado ahí cuando Guillermo Francos venía a dar por hecho que habrá segunda vuelta, Sagrario.